Bien, buenas tardes. En esta sesión vamos a ver ya pues el tema correspondiente a lo que es centroides, centros de gravedad y momentos de inercia. En este caso, estos cálculos pues resultan ser de gran utilidad, principalmente cuando estemos trabajando ya con algunos perfiles que se utilizan obviamente para la construcción de algún tipo de estructura. El determinar alguna de estas características de un perfil nos permite llevar a cabo un cálculo más exacto con respecto al comportamiento con base a su geometría del perfil. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Son cálculos realmente sencillos. Nada más hay que tener mucho cuidado en cómo llevamos a cabo el cálculo, la posición de cada figura geométrica que vayamos a trabajar, y pues yo creo que es lo más complejo con lo cual nos podemos encontrar en esta sesión. Nada más voy a subir un poquito el volumen a esto para escucharlos bien. Listo, ahí están. Vamos a iniciar entonces. Bien, en este tema pues vamos a ver estos subtemas que a su vez nos van a permitir llevar a cabo la determinación de centroides, centro de masas, momentos de inercia, momentos polar de inercia y teorema de los ejes paralelos. Repito, esto pues sí nos va a servir principalmente cuando estemos trabajando con algún tipo de perfil aplicado a una estructura en específico. Cuando lleven la asignatura de mecánica de materiales, pues muy seguramente van a tener que hacer uso de estos conocimientos para poder resolver los ejercicios correspondientes a esfuerzos normales principalmente. Bien, vamos al siguiente. Eh, Muchas veces nosotros llegamos a confundir pues algunos conceptos como lo es el centroide, el centro de masas o el centro de gravedad. Algunas veces pues sí resultan ser conceptos semejantes, y bajo ciertas condiciones pues resulta que caen en el mismo punto. Pero vamos a ver a continuación a detalle cómo es que se diferencian entre estos tres conceptos, o cuáles son las diferencias que existen entre estos tres conceptos. Entonces vamos con el primero, el centroide. El centroide pues es puramente un concepto geométrico, como ahí lo menciona el texto. Ahí tenemos el ejemplo de un triángulo para poder explicar, o para que se pueda entender con más claridad lo que se refiere al centroide. Aquí pues en un triángulo, ¿cómo obtenemos el centroide? Pues a partir de las medianas. Las medianas pues es el punto medio de cada uno de los lados. Voy a remarcar aquí estas líneas. Pues aquí nos vamos a este lado del triángulo y marcamos ahí su mediana y trazamos hacia el vértice opuesto. Y así lo hacemos con cada uno. Determinamos la mediana del lado y vamos hacia el vértice opuesto, mediana de este lado y hacia el vértice opuesto. Y el punto donde haya la intersección de estas tres líneas lo vamos a conocer como el centroide. Hay algunas figuras geométricas que no son tan complejas, ya sea este caso como lo es el triángulo, que son de hecho figuras geométricas más sencillas, como lo puede ser un rectángulo. Podemos hacerlo del rectángulo pues de la misma manera como se trabajó, o como comentamos que se obtuvo el del triángulo. Tomamos pues no precisamente pues la mediana, sino cada uno de los vértices, y pudiera quedarse de esta manera, ¿no? Aquí así, ya posteriormente tomamos la mediana con otra mediana, y esta mediana de aquí. Y el punto de intercepción, pues ahí va a ser el centroide. Aquí tampoco tenemos tanto problema, porque como es una figura totalmente simétrica, el rectángulo, el triángulo, ya sabemos sin necesidad de que tengamos que hacer este tipo de análisis, que su centroide está exactamente a la mitad de sus longitudes, a la mitad de la base y a la mitad de la altura. Pero vamos a encontrarnos con otras figuras geométricas más complejas,
o compuestas donde se complica un poquito más la determinación de este punto. Este punto centroide, pues repito, sirve para poder desarrollar algunas soluciones con respecto a las características del perfil o de la sección transversal de algunos elementos que ustedes van a estar utilizando. Tenemos el caso del círculo. Bien, aquí no tengo cómo dibujar tan preciso un círculo, voy a intentar hacerlo. Bueno, ahí más o menos. Pero sabemos que el círculo igual su centroide pues va a estar ubicado exactamente a la mitad. En figuras geométricas que presentan esa simetría, ¿a qué me refiero a simetría? Que cuando agarramos una figura simétrica, voy a... así es el círculo. Y a la mitad de esa figura geométrica, con respecto a una línea vertical, divido a la mitad esa figura geométrica que observo que del lado izquierdo, de este lado, voy a encontrar exactamente lo mismo del lado derecho. Obviamente, pues si tuviéramos un círculo perfectamente trazado. Ahora, ¿qué ocurre si a la mitad con respecto al eje horizontal, pues lo dividimos? Lo dividimos de esta manera y ¿qué vamos a observar? Que la parte inferior es exactamente la parte superior de esa línea divisora de forma horizontal. Entonces eso que nos indica que el centroide está exactamente a la mitad, que es lo mismo que pasó con el rectángulo, incluso con un cuadro puede ocurrir, con un pentágono, con un hexágono. Si lo colocamos en determinada posición, partimos a la mitad de forma horizontal y a la mitad de forma vertical, y vamos a observar que sí tiene esa simetría, que lo que veamos a partir de esa división del lado izquierdo va a ser igual al lado derecho, lo que veamos en la parte superior va a ser exactamente en la parte inferior, pues nos indica que es una figura simétrica y por lo tanto el centroide va a estar exactamente a la mitad. Lo que no es eso no es el caso del triángulo. Aquí observamos este ejemplo del triángulo y pues sí se tuvo que llevar a cabo otro tipo de suposición para poder determinar ese centroide. ¿Por qué? Vamos a retomar eso de que si partimos en una dirección o en otra, vamos a ver qué ocurre. Si partimos este triángulo a la mitad con respecto al eje horizontal, que observamos que la parte superior, esta parte de acá, va a ser obviamente distinta a la parte de abajo, por lo tanto no existe esa simetría como pudiera ser en un círculo o en un rectángulo o en un cuadro. Entonces eso nos indica que el centroide no va a estar ubicado a la mitad, sino que va a estar desplazado hacia otro punto. Entonces, de esa manera se pudo definir que en el caso del triángulo, haciendo este tipo de geometrías o de representaciones geométricas, se puede ubicar de manera relativamente sencilla su centroide, ¿sí? Entonces, el centroide, como lo comenta allí el texto de la diapositiva, es un concepto puramente geométrico, ¿no? Trazamos varias líneas y donde se intercepten esas líneas o todas las líneas que lleguemos a trazar es el centroide. Bien, entonces recordamos, el centroide es puramente geométrico, una representación geométrica. Vamos ahora con este concepto, el centro de gravedad. Ahí sí depende mucho del ambiente gravitatorio que existe en el medio donde vamos a poder definir o donde se debe de definir este centro de gravedad. Con base a lo que dice ahí en el texto, dice que es el punto que se encuentra, donde se encuentra aplicada la resultante de la suma de todas las fuerzas gravitatorias. Entonces, nosotros tenemos esta geometría, que es el ejemplo de la caja. Tenemos ahí esa geometría. Este centro de masa se puede determinar sacando la sumatoria, bueno, sacando las fuerzas en cada una de sus posiciones, suponiendo que la caja pesa lo mismo, que está distribuido de manera correcta su masa, pues podemos hacer esta suposición, ¿no? Que está representado de esta manera, y de hecho es un concepto que vamos a estar utilizando. Bien, ahí vamos a suponer que ya está distribuida de la misma manera esas fuerzas en esa geometría, que la masa está distribuida de manera uniforme. Entonces el centro de gravedad es
a partir de esas fuerzas y a partir de la geometría que tiene nuestra carga. En este caso pues tenemos una geometría cuadrada, como lo vemos ahí en esa vista, pudiéramos decir lateral, y determinando el centroide de esta sección, nosotros podemos asignar el centro de gravedad. Nosotros sabemos que en una sección o en una geometría cuadrada el centroide está exactamente a la mitad de sus dimensiones, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Entonces ese centroide va a estar exactamente aquí a la mitad. Aquí va a estar ubicado ese centroide. Ya determinamos la resultante de todas las fuerzas, que es, como ya sabemos, pues es sumar las fuerzas que van en la misma dirección, y simplemente en ese punto, en ese centroide, vamos a representar el total de la fuerza resultante, que en este caso pues es la suma de todas esas fuerzas en esa misma dirección, y ese va a ser el centro de gravedad, ¿sí? Donde nosotros vamos a representar la fuerza resultante, dependiendo la geometría que tenga nuestro elemento que estemos analizando. Entonces aquí ya depende obviamente pues de las cuestiones de gravedad, de la sección que nosotros estemos analizando. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad nos va a representar las fuerzas. No es un concepto que a partir de las geometrías determinemos el punto, sino que aquí a partir de ese punto que obtenemos a partir del centroide o a partir de las geometrías vamos a representar la fuerza resultante como lo hicimos aquí. Entonces esa es la diferencia entre centroide y gravedad. Centroide es obtener ese punto que con base a la distribución de las diferentes geometrías de una forma geométrica, valga la redundancia, vamos a ubicar ese punto. Y el centro de gravedad es a partir de ese punto que obtenemos, que nos da el centroide, o a partir del centroide que obtuvimos a partir de las figuras geométricas, vamos a representar la sumatoria de las fuerzas. ¿Sí? Entonces es un concepto complementario el de centro de gravedad. ¿Por qué complementario? Porque estamos utilizando el concepto de centroide para poder obtener o representar este centro de gravedad. Bien, tenemos el otro concepto. Aquí está. ¿Qué es el centro de masas? Aquí sí hay una diferencia pues importante con respecto a lo que es centroide y centro de gravedad. ¿Por qué digo que existe una diferencia? Aquí pues es un punto neutro donde van a estar balanceadas las masas. ¿A qué me refiero con balanceadas las masas? A lo siguiente. Voy a tomar el lápiz. Supongamos que esta parte aquí ya está identificado el centro de masa. Supongamos que tenemos este martillo, bueno, el mango del martillo, y en esa posición o con respecto a esa sección, vamos a decir que pesa, no sé, 1 kilogramo, un ejemplo. Y ya se analizó la otra parte o la otra región con respecto a su densidad o con respecto a su masa, y esta pequeña sección también pesa 1 kilogramo. Entonces observamos que son geometrías distintas, y con base a la masa de este elemento podemos decir que en este punto en específico es donde está ubicado la mitad de la masa. Bueno, me refiero que es un punto medio donde nosotros podemos repartir de un lado la misma cantidad de masa que del otro lado, como lo vemos acá. En este caso aquí tenemos 1 kilogramo y acá 1 kilogramo, pero son geometrías distintas y distancias distintas con respecto a la ubicación del centro de masas. Entonces esa es otra diferencia. Aquí ya nos estamos pues basando más en el punto neutro o el punto central donde se hace una división de las masas presentes en un cuerpo. Vamos a leer para que quede un poquito más claro. Dice: el centro de masas depende de la distribución de la materia. Sí, es lo que decimos, la distribución, la densidad, la masa. Es el punto en el cual, para cualquier plano que pasa por él, los momentos de las masas a un lado del plano son iguales a los momentos de las masas del otro lado. Bien, entonces ya tenemos entendido que es la división o el punto de referencia donde a partir de ese punto una parte pesa lo mismo que la otra.
Pero ¿qué efecto va a tener esta masa con respecto, o qué otro efecto va a presentar esta masa que esté del lado izquierdo y del lado derecho con respecto a este centro? Pues lo que genera es lo siguiente. Ya sabemos que para poder calcular los momentos es fuerza por distancia, y aprovechando ese concepto o retomando ese concepto podemos decir lo siguiente. Vamos a suponer que en este punto se va a presentar la mayor cantidad de momento, porque si recordamos, momento es fuerza por distancia, y obviamente a mayor distancia pues mayor momento, es directamente proporcional. Entonces vamos a tomar ese punto. Si determinamos el momento con respecto a ese punto y con respecto a la distribución que se presente, pues nos va a dar un valor X. Vamos ahora de este lado. Si con respecto a ese punto y a esta fuerza y a esta distancia, hacemos el cálculo, nuevamente fuerza por distancia, y nos va a tener que dar exactamente el mismo valor de momento que obtuvimos a partir de esta fuerza ubicada en esa posición, que la fuerza aplicada de este lado a esta distancia, que es totalmente distinta a la que tenemos del lado derecho. Entonces observamos esta parte y vemos la diferencia con respecto a centroides. Centroides, a partir de la geometría, a partir de ese análisis geométrico, pues encontrar un punto medio. El centro de gravedad es aquel punto central a partir del centroide donde nosotros podemos representar la sumatoria de las fuerzas. Y tenemos en este caso el centro de masas, que es una distribución o el punto donde se distribuye de manera igualitaria las masas de un lado que del otro, ¿sí? Y que a la larga, haciendo un cálculo, nos pueden generar la misma magnitud de momentos. Entonces esas son las diferencias que existen entre estos conceptos: el centroide, entre el centro de gravedad y el centro de masa. Repito, como lo comentábamos en la primera diapositiva, que pueden coincidir esos tres puntos, pero ya depende ahí mucho. Si tomamos un solo plano, nada más la parte de área de la figura geométrica, pues ahí sí es muy probable que coincidan. Pero si nosotros empezamos a considerar densidad o masa del material, ahí sí ya va a haber una diferencia entre cada una de las posiciones de estos conceptos. Repito, si se trabaja con un plano, así con algo que veamos de forma plana, pues muy probablemente coincida. Pero si ya empezamos a meternos con densidades de los materiales, que posiblemente, como en el caso del martillo, en algún punto va a pesar diferente que en otro, entonces ahí sí va a haber una posible variación con respecto a las posiciones entre el centroide, centro de gravedad y centro de masas. Bien, repito, estos conceptos pues es importante porque son base para poder llevar a cabo los cálculos con respecto a los perfiles o a la sección transversal de elementos que podamos nosotros utilizar para el desarrollo de un sistema mecánico. Bien, un término o un cálculo que va muy relacionado a esta parte de los centroides, centros de gravedad principalmente, pues son líneas, áreas y volúmenes. A partir de estas geometrías nosotros podemos determinar, a pesar de que son geometrías pues distintas a las que vimos anteriormente, por decir la línea, pues es simplemente una línea, ¿no? Las áreas pues ya vimos que pues son varias formas diferentes, figuras geométricas diferentes en un plano, y los volúmenes pues obviamente ya tenemos otra dimensión para tener que trabajar con esos volúmenes. A partir de esas tres características nosotros podemos, o esas geometrías, que sea una simple línea, un elemento con una base y una altura, o dos parámetros como la base y la altura, y los volúmenes donde ya involucra otra dimensión, pues nosotros podemos a partir de ciertas expresiones determinar sus centroides. Como ya son figuras geométricas muy complejas, pues ya no es tan sencillo llevar a cabo la determinación de estos centroides a partir del trazado de ciertas líneas, sino que podemos apoyarnos de algunos modelos matemáticos que se han desarrollado o que han desarrollado
y que nos permiten determinar los puntos donde se pueden, o las coordenadas donde se pueden encontrar esos centroides. Aquí tenemos el centroide de una línea que para cuestiones de modelado, para cuestiones de cálculo vectorial, pues resultan muy útiles, pero nosotros nos estamos enfocando más a áreas. Entonces, bueno, aquí lo quise poner como un ejemplo o como información para que ustedes estén en el enterado de que se puede trabajar con cualquier geometría. Tenemos la expresión que nos permite determinar el centroide de una línea. Posteriormente, pues tenemos este que si nos interesa para hacer, para aprovecharlos en los cálculos, principalmente respecto a la sección transversal de un elemento, que tenemos el centroide de una área. Esta sí las vamos a ocupar. No precisamente vamos a iniciar con el uso de estas expresiones a partir de integrales. Primero vamos a trabajar con expresiones más sencillas, ya posteriormente en figuras complejas donde principalmente tenemos líneas y curvas, ahí sí se ve necesario el uso de este tipo de expresiones y principalmente cuando nos están definiendo las curvas como una función. Vamos a empezar a trabajar con posiblemente también curvas y rectas, pero donde nos dan las dimensiones ya definidas. Pues el radio de un círculo pues es tal, la altura y la base de un cuadro pues es tal, ¿no? Entonces cuando tenemos esa información pues es mucho más sencillo, pero estas expresiones que tenemos aquí las vamos a empezar a utilizar cuando tengamos regiones o secciones donde tenemos principalmente curvas o rectas, pero que están definidas por funciones, ¿sí? Vamos a hacer uso de estas expresiones. Pero vaya, estas expresiones fueron las bases para poder encontrar lo que vamos a utilizar a continuación. Ya alguien se dedicó a hacer ciertos análisis de las figuras geométricas más básicas o representativas o que se presentan con mayor frecuencia y ya determinaron esos puntos o esos centroides de las diversas figuras geométricas. Aquí tenemos el centroide o la ubicación de un centroide de un rectángulo, ahí tenemos que es a la mitad de sus dimensiones, de un círculo que también es a la mitad de sus dimensiones. Tenemos aquí abajo en estas tablas el área, aquí tenemos una media parabólica complementaria y repito, se aplicó esa integral a partir de esta función para encontrar el centroide de ese tipo de secciones o de ese tipo de regiones. La media parabólica, pues lo mismo, ¿no? Nos está dando ahí la curva representada a partir de una función y a partir de eso se obtuvieron la posición de los centroides. ¿Cómo determinamos la posición de los centroides? Pues aquí tenemos, va a estar con respecto al eje X, en esta posición sustituimos esta expresión y nos va a dar su centroide que es aquí y con respecto al eje Y nos va a dar esa altura donde está posicionado ese punto. Aquí tenemos también otro tipo de figuras geométricas como el semicírculo, un triángulo rectángulo, un triángulo isósceles. Las que más se utilizan pues es la del rectángulo, círculo, semicírculo, triángulo rectángulo. El del isósceles pues sí se utiliza pero no tan frecuentemente como estas que les acabo de mencionar, esas cuatro. Aquí tenemos otras regiones, tenemos un cuarto de círculo, un sector circular, un triángulo donde no están definidos los ángulos, un cuarto de elipse, un cuarto de aro circular, un arco semicircular. Esta diferencia del semicírculo está un poquito más desplazado. Aquí vemos que aquí el arco nada más se refiere con base a esta región. Como si tuviéramos un alambre, simplemente se está refiriendo a eso. Aquí vemos el otro término que es este. Este es el que vamos a estar utilizando, el del semicírculo. Este semicírculo es el que vamos a estar utilizando para determinar en este tipo de secciones su centroide. Observamos el centroide del semicírculo, es interesante con respecto al eje X. Con respecto al eje X está a la mitad, donde sí hay una diferencia o donde sí hay que llevar a cabo un cálculo es con respecto al centroide o la posición del centroide en este punto, ¿sí? Ahí sí tenemos que calcular 4r sobre 3pi para poder definir la altura a la cual se va a ubicar el centroide con respecto a esta figura geométrica.
Bien, vamos en esto ya. Entonces, este no lo utilizamos a menos de que nos diga el ejercicio que es un arco semicircular. Si no lo indica, es de que está trabajando o la figura geométrica está comprendiendo un semicírculo, ¿sí? Repito, a menos de que el ejercicio diga que estamos utilizando un arco semicircular, ahí sí utilizamos esta expresión. Si no lo indica, ya por default damos por entendido que es un semicírculo y hay que utilizar esta expresión que está encerrada. Bien, aquí tenemos también en esta parte cómo se calculan los primeros momentos de línea. Repito, pues es una línea, pues es simplemente esto, es como si tuviéramos un alambre, algo delgado, ¿no? Que pueda representar una línea, se aplican estas expresiones y podemos determinar a cabo la ubicación de su centroide a partir de estas expresiones, como lo habíamos comentado, y a partir de estas expresiones nosotros podemos obtener lo que se conoce como el primer momento de línea. En este caso, ¿a qué se refiere con el primer momento de línea? Pues nosotros se observan, a diferencia de una figura que pudiera ser una región donde el centroide esté dentro de esa región, aquí en las curvas o líneas el centroide está fuera del cuerpo de la sección que estemos analizando. Aquí observamos este que estoy marcando, no coincide ese centroide con respecto a un punto dentro de la línea. ¿Pero a qué se refiere? Que exactamente en ese punto nosotros podemos determinar este primer momento en dirección de X y en dirección de Y. ¿Y a qué se refiere ese primer momento? Debido a la masa que pueda presentar esto, pues va a generar giros, giros que se den por sí solos. No sé, en algún momento, pues yo creo que han agarrado una rueda, le agarran la rueda y sin moverla se empieza a girar y se empieza a posicionar lentamente en un punto en específico. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo ese primer momento debido a la distribución de masa que está en ese disco. Aquí lo voy a poner, tenemos ese disco, aquí ponemos el dedo y debido a la distribución de sus masas, pues este empieza a dar un pequeño giro por sí solo, pero es debido a la masa que presenta o a la distribución de masa. Aquí lo vamos a ver con los primeros momentos de áreas. Vemos las expresiones son prácticamente igual a las de línea, nada más que aquí estamos refiriendo la integral con respecto a la diferencial de área y anteriormente era con respecto a la diferencial de línea. Aquí con este yo creo que puede entenderse más. Aquí ponemos un eje. Esta región en azul va a presentar un primer momento debido a que por la distribución de su geometría y de su masa puede generar un pequeño giro, ¿sí? Bueno, aquí lo estoy poniendo así como ejemplo, pero puede girar, puede ser de este lado donde haya mayor cantidad de masa o de cantidad de superficie y el giro hacia este lado, pero eso es lo que se le conoce como el primer momento de área. Dependiendo de la geometría, va a tender a rotar hacia una posición debido a la cantidad de esa área de la sección que nosotros estemos utilizando. Este concepto de primer momento pues es ampliamente utilizado en lo que se refiere a estática y también a lo que se refiere a mecánica de materiales. Cuando vean vigas, ahí van a estar trabajando con la sección transversal y van a utilizar todos estos conceptos. En una viga, pues sabemos que lo podemos utilizar en una estructura o simplemente en una viga soportada sobre, valga la redundancia, sobre dos soportes. Y esa centroides, esos primeros momentos de inercia nos van a permitir llevar a cabo los cálculos correspondientes cuando estén viendo ese tema en mecánica de materiales. Aquí lo vamos a ver unos ejemplos muy sencillos para que lo tengan de referencia o archivados ahí para cuando estén viendo ese tema en mecánica de materiales. Bien, entonces vamos a estar utilizando estas expresiones. Por el momento no vamos a utilizar la integral, ya vamos a utilizar una expresión definida con base a geometrías conocidas. Por eso ya ahorita en estos primeros temas o en estos primeros momentos, en estos primeros ejemplos, perdón, vamos a utilizar otra expresión porque vamos a utilizar ya geometrías definidas. El que sí vamos a utilizar para poder determinar el cálculo del primer momento, pues van a ser estas expresiones, ¿sí? Bien, aquí tenemos
un ejemplo de cómo ubicar un centroide a partir de una figura geométrica compleja. Vimos las tablas y en las tablas observamos figuras geométricas básicas donde nos indica dónde está la posición de cada uno de los centroides de esas figuras geométricas, pero no tenemos figuras complejas. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando estemos trabajando con figuras complejas o compuestas? Pues lo que vamos a hacer es llevarlo a una representación de las figuras básicas que permiten la obtención de esa figura compleja. Aquí vemos en este caso que tenemos nuestra figura compleja o compuesta, y de este lado vemos cómo se puede representar utilizando figuras geométricas básicas. Aquí tenemos dos triángulos, los voy a remarcar. Aquí tenemos de entrada este primer triángulo, está aquí, estoy poniendo con verde. Eso representa una región de la figura compuesta. Luego posteriormente dices, pues puedo hacer un rectángulo de aquí a acá y voy a tener otra figura compuesta. Y ya nada más me falta esa parte que está arriba, pero la puedo representar también como un triángulo. Dices, mira, pues ya tengo figuras básicas que me permiten obtener la figura compuesta que requiero analizar. Aquí ya depende pues de cada quien cómo quiera hacer la representación de su figura compuesta. Aquí pues no sé, también se pudo haber hecho de esta manera la distribución, ¿no? Aquí un triángulo de este tipo, y aquí trazamos el otro triángulo y ahí tendríamos ya dos triángulos también que al igual que la propuesta que tenemos de la derecha, pero con diferentes condiciones. Aquí una recomendación es llevar la descomposición de la figura o la representación a partir de figuras básicas de la manera más sencilla y con el menor número de figuras posibles. Eso va a permitir que tengamos un menor margen de error o que no sea tan probable que nos equivoquemos y que hagamos un trabajo mucho más sencillo. Entonces ahí tenemos dos opciones en las cuales podemos representar. Obviamente, pues haciendo el cálculo nos tiene que llevar al mismo resultado, pero la recomendación es llevarlo a figuras geométricas más básicas o más sencillas, como lo es el lado o la figura del lado derecho. Aquí tenemos la expresión que nos va a permitir determinar tanto la posición del centroide como la magnitud del primer momento. Entonces, aquí otro detalle que observamos que se están marcando con estos puntitos negros el centroide de cada figura geométrica. Aquí tenemos el rectángulo en azul y observamos que su centroide va a la mitad. Aquí tenemos el triángulo rojo y voy a regresar a estas figuras. Y aquí observamos que con el triángulo que es su centroide está ubicado a un tercio de la base y la altura a un tercio de la altura. Es por eso que en este caso se representa a un tercio de la altura y a un tercio de la base. Y eso sería la posición de este centroide. Lo mismo se hace para acá. Vemos, pues mira, con respecto a esto, y aquí nada más hay que tener cuidado. Observamos en las tablas este triángulo, aquí está, y el desplazamiento de la base o con respecto a X en la posición del centroide es a partir de esta altura, de este lado que representa la altura del triángulo, no es a partir de este punto, no es de aquí para acá, sino que es a partir del lado que nos da la altura del triángulo hacia la derecha o en su caso hacia la izquierda. Si tuviéramos un triángulo en esta dirección, pues tendría que ser de este punto hacia la izquierda un tercio de la base. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Que vamos a utilizar el lado que nos indica la base y nos vamos a desplazar un tercio ya sea para la izquierda o la derecha con respecto a la dirección del triángulo. Así como está este de abajo que acabo de dibujar, pues nos vamos a desplazar de este punto para acá, y como está ahí en la tabla, pues va a ser de este punto hacia la derecha. Entonces ahí influye mucho
la posición del triángulo para poder llevar a cabo los cálculos. ¿Por qué enfatizo en esto? Porque luego se llegan a equivocar y dicen, ah, pues va de este punto, por decir, si tenemos así el triángulo, dices, ah, pues va de este punto hacia la derecha. No, va del lado que nos representa la altura, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo, repito, la posición o la dirección del triángulo. Entonces voy a borrar estas figuras porque ahorita vamos a utilizar estas tablas. Ahí están. Bien, no sé si hasta ahí tengan alguna duda o comentario, muchachos. Ok, entonces seguimos. Vamos a resolver un ejercicio para que quede bien claro. Repito, vamos a estar utilizando esta expresión. Voy a borrar también las figuras para poder copiar en un momento esta expresión. Vamos con este primer ejercicio que dice, para el área plana mostrada en la figura, determina, inciso A, los primeros momentos con respecto a los ejes X y Y y la ubicación del centroide. Entonces, aquí lo que vamos a hacer pues, es trazar de entrada una tabla porque vamos a estar utilizando una serie de datos que necesitamos registrarlos de forma ordenada para poder obtener esa información que requerimos para el cálculo correspondiente. Entonces voy a tomar la figura que vamos a estar trabajando, que es esta que tenemos de este lado, y vamos a ponerle una hoja nueva. Ahí está. Ya tenemos ahí las dimensiones. Aquí lo interesante de esta figura, y lo voy a poner con rojo, es de que tenemos que respetar la dirección o la posición en la cual nos está dando el ejercicio de la figura. Aquí observamos que el plano cartesiano lo está marcando ahí. Si no nos da plano cartesiano, nosotros podemos posicionar el eje XY a nuestra conveniencia. Al final de cuentas nos va a dar el mismo resultado, no va a haber problema. Pero si el ejercicio ya nos está marcando el plano coordenado, pues hay que respetarlo. Repito, si no nos lo da, nosotros lo proponemos. ¿Ok? Si no nos hubiera dado en este caso ese plano cartesiano, supongamos que este dato no nos lo da, este de aquí no nos lo da, y esto de aquí no lo da, pues voy a poner mi plano cartesiano de aquí a acá y que este sea este lado. ¿Sale? Repito, en caso de que no nos dé el plano cartesiano de referencia, si no lo da, pues lo respetamos como es este caso. Y lo voy a volver a marcar aquí con rojo. Vamos a tener el plano cartesiano de aquí a acá. Ahí está. Entonces, como les comentaba, vamos a hacer una tabla, vamos a hacer una tabla, lo vamos a poner aquí abajo. Ahorita vamos a hacer una distribución, ahí, bueno, la voy a hacer un poquito larga, no creo que sea tan necesario hacerla tan grande. Y ahorita con respecto a esto vamos a ir llenando esta tabla. Entonces, bueno, ahorita ponemos eso, vamos a poner esto aquí así. Aquí en este primer columna vamos a poner figura. ¿A qué figura nos estamos refiriendo? Figura. Posteriormente nos vamos a poner X testada que representa la posición del centroide de cada una de las secciones que vamos a representar a continuación. Luego la Y, que es el centroide o la posición del centroide con respecto a Y de cada una de las figuras. Luego vamos pero perdón, aquí me falta el área. Vamos a borrar esto. Vamos a poner área. Ahí está, en milímetros cuadrados. Aquí vamos a poner X. Acá, ahora sí, Y. Y aquí vamos a poner dos columnas más que van a corresponder a lo siguiente. Al área por X testada y una última columna que va a ser área por Y testada. Área por Y testada o por la posición del centroide. Listo. Entonces ya tenemos ahí nuestra tabla que vamos a estar llenando. Vamos a ver cómo llenamos o a partir de qué vamos a llenar esta tabla. La vamos a llenar a partir de lo siguiente. Puede ser un plano cartesiano grande, el cual nos va a servir de referencia. Vamos a ver si lo utilizamos. Y bien, vamos a representar las figuras básicas
que permiten que obtengamos esa figura que tenemos que analizar. Vamos con la más sencilla, que es la parte inferior. Ahí tenemos un triángulo. Vamos a marcarla. Aquí tenemos este pequeño triángulo. Y ahí está. Esa es una de las figuras que nos permiten obtener esa figura compuesta que vamos a analizar. Ese triángulo vamos a ponerlo aquí. Vamos a colocarlo aquí. Hay más o menos las mismas dimensiones. Algo así. Bien, ahí tenemos el triángulo. Vamos ahora que observamos pues el círculo que tenemos ahí. Vamos a ponerlo con amarillo. Voy a tratar de trazarlo lo mejor posible. Tenemos aquí el círculo que estoy poniendo con amarillo. Ahí está. Entonces voy a poner otro de estos. Y el círculo tiene un determinado desplazamiento con respecto a este eje Y que tengo de rojo. Un cierto desplazamiento. Ahorita como tal no me interesa, nada más quiero dibujar esa figura geométrica. Voy a tratar de que quede lo mejor posible. Ahí está. ¿Qué otra figura geométrica pudiéramos representar? Pues podemos representar esta figura que vamos a poner hasta aquí, que es un rectángulo. A pesar de que está el círculo, ahorita vamos a ver qué hacemos con ese círculo, pero vamos a considerar esa figura geométrica que tenemos ahí como el rectángulo. Voy a poner acá esto. Voy a poner otro eje. Aquí así. Y observo que ahí tengo también un rectángulo, que es este azul que está acá. Más o menos. Ahí está. Y todavía tengo otra figura geométrica, que es el semicírculo que tengo en la parte de arriba. Repito, aquí no me está especificando que es un semiarco, sino que es un semicírculo. Entonces, ese lo voy a representar en esta parte superior. Va de aquí a acá. De acá lo estoy marcando. Voy a considerarlo como un semicírculo, perdón. Repito, no importa que esté ahí el círculo blanco o el hueco. Ese círculo que está ahí representa un hueco, pero a continuación vamos a ver qué hacemos con él. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí otra línea de referencia. Ahorita vamos a ver por qué tanto insistencia de esta línea de referencia. Voy a poner el semicírculo de color verde para identificar correctamente esto. Este sí va pegado al eje vertical. Ahí está el semicírculo. Vamos a ponerle pues nombre, ¿no? Entonces obviamente pues es el triángulo. Acá tenemos el círculo. Es cuadrado, es rectángulo. Y el semicírculo. Bien, ya tenemos ahí esas figuras geométricas. Vamos a ubicar, vamos a poner esas figuras geométricas aquí en la tabla. Vamos a ponerlo, vamos a poner una línea más delgada. Vamos a poner lo que corresponde a los datos de la primera figura geométrica. Tenemos 4 figuras geométricas. Damos el otro dato. Y aquí al final vamos a poner el otro dato. Bien, vamos a escribir, vamos a poner la del triángulo. Vamos a poner aquí triángulo. Vamos a ponerlo con otro color para que se distinga. Vamos a ponerlo con blanco. Triángulo. Ahí está, triángulo. Vamos a sacar el área del triángulo. Para eso vamos a poner sus dimensiones. Tenemos que de aquí a acá, lo voy a poner con una línea más delgada. Tenemos que de aquí a acá es la base que sería con respecto a esta magnitud que tenemos acá, 120 milímetros.
milímetros. Entonces aquí tenemos 120 milímetros de base. De altura, que sería esta distancia de aquí a acá, pues son 60 milímetros. Entonces de aquí a acá va a tener 60 milímetros. Vamos a calcular el área, que en este caso del triángulo, pues ya sabemos que es base por altura, pero bueno, vamos a tomar acá esta referencia. Vamos a tomar el triángulo rectángulo porque tiene un lado de 90 grados. Tomamos y vamos a pegarlo aquí. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Base por altura. Haciendo esta operación de la base de 120 milímetros por la altura de 60 milímetros, ¿qué magnitud de área vamos a tener? ¿Cuánto nos da, muchachos, por favor? Base por altura. Ok, base por altura sobre 2. Ahora eso, sobre 2, por favor. 3000, ¿cuánto da, perdón? 3000, gracias. Sí, base por altura sobre 2, 3600. Ya las unidades aquí están, milímetros cuadrados. Listo. Ahora, vamos con este dato X. Este dato X nos dice que la posición, hay que determinar la posición del centroide con respecto al eje X. Eso va a ser la distancia de aquí. La distancia que existe de este lado, que nos da la altura, hacia esta dirección. Para poder determinar eso, pues es la base sobre 3. Entonces, para poder determinar la posición de ese centroide, vamos a poder colocarla aquí. Es de aquí a acá. Este representa el eje X. Va a ser la base sobre 3, que sería 120 sobre 3. ¿Eso cuánto nos da, por favor? 40, ¿verdad? 40. Gracias. 40. Entonces la posición de ese centroide nos da 40. Recordamos que es con respecto, podemos verlo así de esta otra manera, con respecto a los ejes o a los lados que forman el ángulo de 90. ¿Sale? Ya sea a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la orientación del triángulo. Ahora, la posición del centroide con respecto al eje Y, que sería de aquí hacia acá. Sabemos que, exacto, sería 60 entre 3, porque es lo que nos dice aquí la expresión, ¿no? La altura sobre 3 sería de 20. Bien, ahora la siguiente columna nos dice A por X testada. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar estos 3600 por esta magnitud de 40. ¿Cuánto da, por favor? 3600 por 40. 144.000, gracias. 144.000. Estas unidades, como tenemos milímetros por milímetros cuadrados, nos va a dar milímetros cúbicos. Igual aquí nos va a dar milímetros cúbicos. Ahorita vemos si hay necesidad de hacer una conversión a metros, lo hacemos sin problema. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con respecto a la posición del centroide en dirección de Y. 3600 por 20, por favor. 72.000. Ok, está bien, 72.000. Aquí nada más hay que tener en cuenta algo. Como les comentaba, tenemos los ejes de referencia y ese eje de referencia está aquí en Y, en Y y en esta X, por lo tanto, como están ubicados esos, aquí vamos a tener 0. Valores hacia la derecha van a ser positivos, valores hacia la izquierda son negativos, valores a partir de este punto hacia arriba son positivos y valores con respecto a este punto van a ser negativos. Entonces, aquí, con respecto a eso, tenemos que esta línea va a ser el 0. Todo lo que esté arriba va a ser positivo y todo lo que esté abajo va a ser negativo. Por lo tanto, este valor de 60 entre 3, que nos va a permitir determinar la posición del centroide con respecto al eje
Y va a tener un signo negativo porque va en la parte de abajo o inferior de la línea de referencia, que en este caso está ubicada ahí. Por eso les comentaba que hay que respetar esa parte que nos indica el ejercicio. Como el ejercicio ya nos representó que ahí van a estar ubicados esos ejes o ese plano cartesiano, entonces lo que esté abajo de este 0 va a ser negativo con respecto al eje Y. Entonces acá esto sería menos 20. ¿Sí? ¿Sí? Perdón, sí. Aquí vamos a tener, ajá, exacto. Aquí tenemos ese signo negativo, entonces aquí vamos a tener menos 72,000, ¿sale? Entonces nada más, ya se me estaba pasando ahorita porque vi esa notación. Es importante considerarlo. Con respecto a la posición del plano cartesiano, hay que ver si tenemos la posición del centroide en un valor positivo o en un valor negativo. Bien, gracias. Ahí ya tenemos ya en esa tabla. Ahorita vamos a ver qué hacemos con esos datos. Vamos con la siguiente figura, que va a ser la correspondiente al círculo. En este caso, pues no tenemos mayor problema, pues sabemos que el área del círculo es pi por radio al cuadrado, pero de todas maneras vamos a recortarlo para ponerlo ahí. Ahí está, no la llevamos para acá. Aquí está, ahí lo ponemos, pi por radio al cuadrado. Entonces, siguiendo esta expresión de pi por radio al cuadrado, ¿cuál sería el área del círculo? Vamos a ver, vamos a determinar su radio, aquí no lo está dando como dato, es de 40. Entonces sería pi por 40 al cuadrado. ¿Y eso qué resultado nos da, por favor? $5,026.54. ¿Y qué observamos con respecto a ese círculo? ¿Está sólido o está representando que es un hueco? Pues está representando, exacto, que es un hueco. Entonces, con respecto a esta consideración o que estamos observando que la figura representa un hueco, vamos a poner un signo negativo. Para cualquier geometría que esté representando un hueco, le vamos a poner el área con un signo menos. Entonces, aquí por eso le vamos a poner un signo menos. Vamos a poner hueco menos en el área. La magnitud de área. De área. Ahí está. Ahí está. Entonces nada más también hay que tomar en cuenta esa consideración. Ya van dos consideraciones. La posición de los ejes cartesianos y con base a la posición de la figura geométrica determinar si es positivo o negativo, dependiendo, repito, la posición de la figura con respecto a los ejes cartesianos. Y si tenemos una parte sólida o una parte hueca. En este caso, el círculo que estamos representando ahí, que es la segunda figura geométrica, pues representa un hueco. Entonces, si representa un hueco, le vamos a asignar un signo negativo, ¿vale? Vamos ahora con la posición del centroide con respecto a X. Nosotros sabemos que el centroide de un círculo, como lo tenemos ahí en la figura que nos trajimos del formulario, pues está exactamente a la mitad. Entonces vamos a ponerlo aquí, vamos a remarcarla, que el centroide esté exactamente a la mitad. Entonces el centroide, voy a borrar estas cosillas que puse aquí. Vamos a tener que ese centroide va a estar a la mitad de esa figura geométrica. Entonces voy a trazar ahí un pequeño plano cartesiano muy delgadito. Va a estar a la mitad ahí. Va a estar centrada el círculo a la que está el cuadro y... Exacto, exacto, sí, a la posición. Por eso seríamos la mitad al cuadrado y la mitad a la media circunferencia. Ajá, mira, aquí donde vamos a representar el círculo es en la posición en la que está la figura con respecto al plano cartesiano. ¿Sí? Aquí observamos si el plano cartesiano está aquí o el eje del plano cartesiano en dirección de Y está ahí. Y vamos a colocar de cierta manera desplazado
ese círculo. Por eso dejamos aquí esta pequeña separación. Entonces, si nosotros sabemos que que el centroide de esta figura geométrica está en el centro, tenemos que indicar con respecto a este plano cartesiano, como lo habíamos mencionado, la posición de ese centroide de esa figura geométrica. Nosotros ya sabemos que está ahí a la mitad, que está de aquí a acá, pues ya sabemos que hay un desplazamiento o dentro de la figura geométrica el centroide está en este caso a 40 milímetros. ¿Ahí están de acuerdo? O sea, con respecto de este punto acá son 40, pero nosotros necesitamos sacar la distancia que existe desde aquí hasta acá para poder decir que esa va a ser x testada, porque es con respecto al plano cartesiano que nosotros tenemos de referencia. Por eso la importancia, les repito, de dónde se ponga en el ejercicio o dónde ponga la imagen, si así lo considera el ejercicio, la representación del plano cartesiano. Si no pone el ejercicio ese plano cartesiano o esos ejes cartesianos, nosotros lo ponemos a nuestra conveniencia, pero como aquí sí ya nos lo da de entrada dentro de la figura, pues hay que respetar esa posición. Y esta posición de x testada es con respecto al origen de nuestro plano cartesiano que tenemos en la figura. Entonces nosotros ya sabemos que tenemos 40 aquí, pero ¿cuánto vamos a tener de aquí hasta acá? Y de hecho, pues ese dato sí lo tenemos. Tenemos este radio que representa pues el semicírculo. Si nosotros nos vamos para acá, si nosotros nos vamos de aquí para acá, pues nosotros podemos obtener ese desplazamiento. Voy a poner más recta esa línea. Si nosotros nos vamos de aquí para acá, pues cuánto nos estaríamos, qué distancia tendríamos con respecto desde el eje Y hasta el centroide del círculo que representa el hueco. Pues tenemos una distancia de 60 milímetros. ¿Sí están de acuerdo? Ok, entonces ya tenemos aquí, ¿alguna duda de esto, muchachos? ¿Sí quedó claro de dónde salió ese 60 milímetros? Que es la distancia con respecto al eje Y la posición del centroide, donde está, o la posición del centroide en este caso del círculo, que es esta. Sería de aquí a acá. Ok, gracias. Entonces ya tenemos más datos. Ahora vamos a llevar a cabo la determinación del centroide, pero con respecto a la altura o con respecto al eje Y. En este caso, pues sabemos nuevamente que de aquí a acá es el radio, ¿no? Que son 40 milímetros. Ahí está. Ahora lo que hay que determinar es la distancia de aquí hacia este eje o hacia esta base. De aquí, de hecho, pues ya nos lo está dando el ejercicio, ¿no? Que es 80, que es exactamente donde está el centroide del círculo, que sería 80 milímetros. Entonces ahí no tenemos mayor problema. De hecho, voy a quitar estos 40 milímetros que tenemos acá para poder, para que no nos genere tanto confusión. Serían 80 milímetros. Ahí está. Entonces eso es la posición del centroide ahora con respecto a la altura y la posición la posición del centroide de la figura que estamos analizando con respecto al eje de referencia que nos puso ahí el ejercicio. Entonces va a ser 80 milímetros. Ahora sí ya hacemos la operación de el área por x. ¿Cuánto daría menos 5026.54 por 60, por favor? Sería menos 300.592. Ajá. 600 qué? 500. Perdón. 592, ajá. Punto 89, gracias. Bien, pongo bien este 5. Punto. Perdón. Estoy el punto. Ahí está. Listo. Ahora el siguiente, el área por la Y, por favor, ¿cuánto nos da? 402.123.2. 123.2. Gracias, muy amable.
Bien, entonces ya tenemos los datos del círculo pues representados ahí en la tabla, que posiblemente sea el más complejo porque como está desplazado con respecto al plano cartesiano, pues posiblemente se nos complique un poquito la interpretación de la posición del centroide. Entonces ahí que quede claro, ¿no? Todas las posiciones del centroide es con respecto a los ejes del plano cartesiano que están establecidos en la figura. Si no tiene esa figura plano cartesiano de referencia, nosotros lo ponemos en donde nosotros consideremos que es la mejor posición. Repito, el resultado a final de cuentas nos tiene que dar lo mismo. Vamos ahora con el rectángulo. Vamos a poner aquí rectángulo. Si observamos, pues sí es un procedimiento, bueno, ahorita que es el primer ejercicio, pues sí es un poco extenso, pero pues ya conforme vayan practicando, pues cada vez va a ser más sencillo. El centroide de un rectángulo, ya sabemos que está a la mitad, pero pues bueno, vamos a poner ahí la figura para que quede totalmente claro que está a la mitad de sus longitudes. Ahí tenemos vamos a pegarlo aquí, vamos a ponerlo acá. Está a la mitad de sus longitudes el centroide. Entonces vamos a representar ahí su posición de su centroide, está aquí. Vamos a sacar la distancia x testada, que sería desde el eje hasta el punto o hasta el centroide. No se le ha dado. Ahí está, desde aquí hasta acá. Entonces, en este caso, pues tenemos que determinar la base de ese rectángulo. En este caso, la base 120 es igual que la que teníamos inicialmente del triángulo. Pues simplemente dividimos entre 2 y sabemos que está a 60 milímetros con respecto del eje Y, ¿sí? En dirección de X. Entonces aquí vamos a poner 60, ahorita sacamos el área. Vamos con respecto a Y. Con respecto a Y, pues es la altura, ¿vale? Entonces hay que determinar ahí con respecto al eje de referencia que nos puso el ejercicio, cuál es la altura donde está posicionado ese centroide. En este caso, pues también tenemos aquí pues el triángulo. A ver, voy a ver si se ve por acá. El triángulo estaría por aquí, pero bueno, consideramos que está a los 80 milímetros también. A ver, para la siguiente. Ok, aquí el rectángulo lo puse muy arriba, pero coincide. De hecho voy a borrar esa línea para no generar alguna posterior confusión. Vamos a ponerla aquí de azul. Está a esta altura. Ahí está el rectángulo. Entonces tenemos que la altura está a 80 milímetros. Entonces tenemos que ahí está 80 milímetros. Entonces aquí le ponemos 80 milímetros. Y ahora sí me dicen la longitud o la magnitud de su área. 40. No. Ah, ok, sí, perdón. Sí, tienes razón. Sí, 80 es la altura. Entonces aquí la mitad, sí, gracias, muy amable. Sería 40 milímetros la posición de ese centroide. Gracias. Entonces vamos a corregir aquí. Y ponemos 40 acá en este punto. Perdón. Entonces ponemos 40 milímetros en blanco. Ahora sí, me dicen por favor el área es base por altura, por favor, que serían 120 por 80. Gracias. Aquí como es sólido, pues lo dejamos en este caso positivo. Entonces, 9600. Gracias. Ahí está. Ya tenemos esos datos, ya podemos multiplicar el área por la posición de X y el área por la posición de Y, por favor. Entonces, ¿cuánto darían 9600 por 60, por favor? 576,000. 576,000. Listo. Ahora 9600 por 40, por favor. 384,000. Gracias. Listo. Ya nada más falta determinar los datos correspondientes al semicírculo.
Vamos a regresarnos a la tabla y ver cómo se determina la posición del centroide en un semicírculo. Entonces vamos a cortarla, que sería esta que está aquí. El área pues sería pi por radio al cuadrado sobre 2 y la altura sería 4r sobre 3pi. Vamos a pegarlo aquí ahorita y terminamos. Ahí está. Con respecto a X, pues va a estar ubicado a la mitad de ese centroide. Ahí está. El semicírculo es este que tenemos en esta figura de acá en verde. Este de acá va a ser el semicírculo. Sabemos que tiene un radio de 60. El radio pues sería de aquí a acá. Pues serían 60 milímetros. La altura, bien, voy a borrar ese punto blanco porque nos voy a confundir. De hecho, yo no lo puse muy bien. Entonces pongo aquí y atrás. Aquí le pongo, ahí está la mitad y estaría por aquí. Ahora sí. Y con respecto a la altura, vamos a ver, primero vamos a determinar esta pequeña altura en el semicírculo. Voy a regresar la imagen porque aquí no se ve muy bien. Sería 4r sobre 3pi. 4r sobre 3pi. Entonces vamos a sustituir que sería 4 por 60 milímetros entre 3pi. ¿Y cuánto nos da esa altura dentro del semicírculo, por favor? 25 puntos, gracias, 46. Aquí ya nada más sabemos que la altura de la base con respecto a la posición del semicírculo pues son 80. ¿Sí? Tenemos 80 milímetros. Y acá serían 80 milímetros, por lo tanto pues la suma sería 105. Bueno, con respecto a la altura serían 105.46 milímetros. Y con respecto a Y pues serían 60 milímetros. Ahí está. Ya tenemos ahí, bueno, aquí nada más le ponemos que se suman esas dos alturas para obtener la posición con respecto a Y. Con respecto a X, pues nada más es la posición del centroide. Aquí no tenemos tanto problema como en el círculo porque esta figura sí inicia desde este punto que tenemos aquí o está tocando aquí la figura al eje. Entonces, por eso no tenemos tanto problema por el desplazamiento de la figura geométrica. Entonces ya tenemos esos datos, el área es pi por radio al cuadrado sobre 2, entonces ¿cuánto sería, por favor? Mientras pongo semicírculo. ¿Cuánto les da el área, por favor, del semicírculo? Base por altura, perdón, pi por radio al cuadrado sobre 2. No. 4.86, gracias. Aquí tenemos una figura pues sólida, vamos a considerarla sólida como lo hicimos con el rectángulo porque ya marcamos el círculo como negativo, como un hueco. Entonces con ese cálculo del círculo hueco y con el signo negativo, las otras figuras geométricas las vamos a considerar sólidas, como fue en el caso del rectángulo y en este caso como el caso del semicírculo. Vamos a llevar a cabo entonces las operaciones, sería esta área por esta posición. ¿Cuánto nos daría, por favor? ¿200 qué, perdón? 91.6, gracias. Ahora, esta magnitud de área por esta posición del centroide en Y, por favor. ¿Sí? 361. ¿Sí? .536.
530. Bueno, así lo dejamos. Bien, ya tenemos esos datos. Ahora vamos a tomar la expresión que tenemos para poder determinar el momento, el primer momento estático. Entonces vamos a tomar esta ecuación, la llevamos para acá para que nos sirva de referencia. Aquí está. Vamos a utilizar esa expresión. Voy a borrar estas líneas porque ahí voy a poner unos valores. Ahí está. Bien, vamos a utilizar nada más esta parte de la ecuación. Ahorita hacemos lo demás. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar la sumatoria del área, porque nos la pide ahí la ecuación. Vamos a sacar la sumatoria del área. Vamos a poner aquí una. Y vamos a poner la sumatoria del área. Vamos a poner que esta va a corresponder a la sumatoria de las áreas. En este caso, haciendo esta operación o sumando o restando en su caso, ¿qué magnitud vamos a tomar o a tener de área, por favor? 3.600 menos 5.026.54 más 9.600 más 5.654.86, por favor. 3.828.32. Pues, ¿cuánto me dijiste? 13.800. Ajá. Ajá. Gracias. Vamos a hacer ahora lo mismo para esta parte y esta parte de acá, por favor. Entonces ahora suman la columna de AX y me dicen el resultado, por favor. Vamos a poner la sumatoria de A por X y esta va a ser la correspondiente a la sumatoria de A por Y. 757.000, ajá. 698. Ajá. .76. Gracias. Ahora la de Y, si me haces favor, la sumatoria. Ajá. 238.33. Gracias. Bien, ya tenemos entonces esos tres valores que nos van a permitir tanto calcular como el momento estático como la posición del centroide de la figura geométrica compuesta. Entonces vamos a sacar, en este caso, QY. Obviamente, pues esta parte, pues todavía no conocemos el centroide con respecto a X de la figura compuesta. Entonces vamos a utilizar esta parte de acá, que sería QY igual a la sumatoria de X testada por A, que en este caso pues ya la tenemos, que sería esta de este lado. Esta de aquí pues nos va a dar el momento estático con respecto a la dirección de Q, que sería 98.76. Y lo mismo con QY, el momento estático, el momento estático en dirección de X.
Entonces vamos a tener que eso va a ser igual a la sumatoria de la posición del total del centroide por el área, que es esta que tenemos aquí, este valor de acá, que sería 506.238. Bueno, voy a poner la fórmula para que no tengamos ningún problema. Por ahí cierran su micrófono, por favor. Listo. Tenemos esto, que sería por el área, ya la tenemos, como comentaba, era de 506.238.33. Tenemos que son milímetros cúbicos, en ambos casos esas son las unidades que tenemos ahí presentes con respecto al primer momento estático. Bien, ya tenemos esos valores. Ya resolvimos el inciso A que nos pide el ejercicio, que es los primeros momentos con respecto al eje X, el eje Y. Ya lo resolvimos. Vamos ahora con el B, la ubicación del centroide con respecto a esta figura compuesta. Vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Sí, adelante. A mí las sumatorias de área con Y me dio diferente el resultado. ¿Cuánto te dio? No sé si haya tomado en cuenta los dos valores negativos. A ver, vamos a ver. En Y da 506.000. Ajá. A ver, vuelve a checar para aquí, rápido. A ver, yo igual la checo. Menos 72.000. Pero sí de eso, pero de todas maneras la voy a checar. 402.123.2 más 384.000 más 596.361.53. Sí da, ajá, sí está bien. Sí, a lo mejor hay una diferencia ahí por algunos decimales, pero sí da muy, muy cercano al valor que nos compartió su compañero. Bien, vamos a proseguir. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ahora el momento de inercia de la figura compuesta? Lo que vamos a hacer es tomar esta igualdad que tenemos aquí y simplemente despejamos la X mayúscula testada. Entonces, aquí tenemos esto que va a ser por la sumatoria de A igual a la sumatoria de X testada por A o de A por X testada. Despejamos la mayúscula le voy a poner aquí diferente para que se vea la diferencia. Despejando esta X testada o este centroide de la figura compuesta, nos va a quedar que va a ser la sumatoria de X testada por A sobre la sumatoria de área. En este caso vamos a sacar ese valor. Este primer valor que está como numerador va a ser este, que son los 57.698.76 entre la sumatoria del área, que es los 13.828.32. ¿Cuánto nos da esa magnitud, por favor? Esta sumatoria de acá tenemos que son milímetros cúbicos y el área 54.79. Correcto. Este se va con este con 54.79. Sí. 79 milímetros. Bien, ese valor que nos acaba de compartir su compañero es la ubicación del centroide, pero ya de la figura geométrica total. Ahorita vamos a tomarlo y ahorita lo vamos a marcar ahí en la figura. Ahora vamos a determinar el Y. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar ahora esta relación y vamos a despejar la Y mayúscula. Ya despejando esa Y mayúscula vamos a obtener lo siguiente. Va a ser la sumatoria del área por Y testada entre la sumatoria del área.
En este caso va a ser 506.238.33 milímetros cúbicos entre la sumatoria del área, que va a ser la misma que utilizamos en la operación anterior, que es de 13.828.32 milímetros cuadrados. ¿Y cuánto nos da esto? Las unidades pues se van, tenemos 3 milímetros arriba y 2 milímetros abajo, nos queda 1 milímetro arriba, por eso nos da las unidades en milímetros. ¿Cuánto nos queda, por favor, esa operación, muchachos? 36.6 milímetros, gracias. Bien, ya tenemos identificada la posición del centroide. Vamos a irnos a otra hoja. Voy a volver a tomar esta figura que está acá, esta de aquí. Voy a recortarla para ubicar el centroide ya de esa figura compuesta. Entonces pongo esta hoja nueva. Esta la paso para acá abajo. Para acá. Ahí está. Bien, entonces el centroide lo tenemos, voy a recortar este valor, que representar aquí. Ahí está. El centroide con respecto a X lo vamos a representar ahí. Y el centroide con respecto a Y es este que tenemos acá. Ahí está. Entonces nos vamos acá, pegamos aquí. Aquí le ponemos que es el de Y. Este es el centroide de Y. Bien, tenemos esas posiciones o esas coordenadas. Decimos que el centroide con respecto a X y a Y de la figura compuesta va a estar ubicado en esos valores. Entonces, con respecto a X va a estar en 54.76. Pues bueno, ya más o menos ahí le calculamos. La mitad sería 60. Por aquí vamos a suponer. Y ahí sería 54.79 milímetros, donde tenemos ya el primer punto de referencia donde va a ir ubicado ese centroide. Ahora, con respecto a la altura, va a estar en 36.6. Decimos, pues si de aquí está, si en este punto está en 40, pues sería por aquí, ¿no? Entonces sería 36.6 milímetros. Entonces ya juntando esos valores va a estar ubicado en la siguiente posición. Okay. Allí donde interceptan esos dos valores, pues es donde va a ir el centroide. Y ahí es donde va a estar ubicado el centroide de esta figura geométrica compuesta. ¿Sí? Entonces ese centroide es el punto medio a partir de todas las geometrías presentes en esta figura compuesta. Ahí lo importante y resumiendo o haciendo un recordatorio de los puntos más del procedimiento más importante es recordar que todo es con respecto al plano cartesiano en el cual esté representado esta figura geométrica. Lo comento por el caso del círculo. El círculo hueco está desplazado con respecto al eje del plano cartesiano y por eso hay que considerar ese desplazamiento. Entonces, nuevamente repito que la X testada y la Y testada es con base a la distancia que existe de los ejes planteados en el ejercicio con respecto al centroide de la figura geométrica. Entonces hay que tomar en cuenta mucho eso. El ejemplo más claro es con respecto a lo del círculo, donde está la ubicación del centroide con respecto al eje Y y con respecto al eje X. ¿Sí? Eso nos va a permitir hacer de manera correcta el ejercicio. En las otras figuras geométricas no tuvimos tanto problema porque como está ya sea pegada a uno de los dos ejes, por eso no nos generó tanto problema como lo fue o como lo pudo haber sido el círculo. Entonces nada más hay que tener cuidado en eso. El cálculo del primer momento de inercia y del centroide de la figura compuesta, pues realmente es muy sencillo de determinarlo. Hay que tener cuidado ahí en el llenado de la tabla con respecto a los datos, porque si nos equivocamos ahí en
en unas magnitudes o en una magnitud o en un signo, pues ya nos va a salir mal la solución del ejercicio. Entonces, a final de cuentas, pues lo que obtuvimos como resultado fue este, y ese nos da la posición de nuestro centroide de nuestra figura compuesta o compleja. Bien, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta o comentario con respecto a este ejercicio. Profe, Sí, adelante. una pregunta. Adelante. En este ejemplo nos dio el eje, como usted dijo que podríamos acomodarlo como quisiéramos, pero Así en es. este momento nos dio. Así Pero es. si fuera, en vez de como está aquí, hacia el lado derecho, Ok. el problema con el triángulo. Ok, ok. Sí, sí entiendo lo que dices. Lo voy a hacer aquí mismo, voy a copiar nuevamente la figura y lo voy a hacer ahí mismo. Aquí lo pegamos acá. Lo que comenta su compañero es si ahora tomamos o si nos diera el eje de referencia de este lado. Sí, ahí me decías. Sí, así. Aquí y acá. Todo va a ser de la misma manera con respecto a las distancias, pero su compañero se refiere específicamente a lo del triángulo. Aquí vamos a hacer lo siguiente. De aquí a acá, pues ya sabemos la distancia que existe, ¿no? 120 milímetros. Y de aquí a acá, más bien sabemos que aquí está el centroide. Entonces hay que calcular de aquí a acá esa base sobre 3, que en este caso, más bien no recuerdo, vamos a ver cuánto era. La distancia eran 40, ¿verdad? Aquí eran 40 milímetros. Entonces la distancia de aquí hacia este punto nos van a quedar de 80 milímetros. Esa es la distancia que vamos a utilizar con respecto al eje X. Con respecto al eje Y, pues ahí no hay problema, va a ser la misma, va a ser la altura sobre 3, que en este caso era 20 milímetros, que van a ser menos 20. Entonces aquí el área pues va a ser el mismo, el área del triángulo va a ser la misma. La posición de X es la que va a cambiar y como aquí está el 0, los valores que estén hacia este lado del 0 van a ser negativos, entonces va a ser menos 80 milímetros. Y la Y ahí nos va a dar de menos 20 milímetros, ¿sale? Al final el centroide obviamente nos va a dar valores distintos si colocamos aquí, pero ya analizando va a estar exactamente en la misma posición que la tenemos acá. Aquí obviamente el centroide nos va a dar X, no sé, menos el valor correspondiente, no sé, que sea 60 y tantos, menos 63, ¿no? Y la Y, ahí nos tiene que dar, ahí sí nos tiene que dar el mismo resultado, que va a ser de 36.6 milímetros. El que va a cambiar es el valor de la X y nos va a dar un valor negativo y distinto a este 54, obviamente por la naturaleza donde está posicionado el plano cartesiano de referencia, ¿sale? Pero bueno, aquí sería esto con esta hacia acá, ahí está. Y aquí sería X, acá sería Y, aquí sería el origen, valores del origen hacia acá pues serían negativos. Entonces, repito, nos va a dar diferentes magnitudes, principalmente con respecto a la posición del centroide en dirección de X, pero a final de cuentas, ya analizando la figura, va a estar exactamente en el mismo lugar que está este de acá, ¿sí? Pero así se hace, así, y me refería al triángulo que sí hay que tener mucho cuidado para ubicar los lados que forman el ángulo de 90 grados, porque a partir de ese lado es donde vamos a plantear la posición con respecto a X del centroide. No sé si aclaré tu pregunta. Sí, y no habría problema si tuviéramos una pequeña modificación ahí de la posición de esa parte, de esa pieza, como si lo invirtiera. O sea, si la pusieras al revés. Ajá. Eh, Lo planteara. no, al final va a salir el punto en la misma posición. Te repito, van a salir diferentes magnitudes de la posición de Y y de X, obviamente por el plano de referencia, o es el plano cartesiano de referencia. Pero, deja ver si la puedo poner ahí y girar. Creo que no se puede, pero bien, vamos a intentarlo.
Es que como que ya se alentó esto. No, pero bueno, me voy para acá. Voy a ver si puedo tomar la figura y girarla. Creo que sí la puedo girar. Estoy intentando girarla, pero creo que no puedo. Girarla. No me deja girarla, pero bueno, voy a tratar de hacerla. Aquí. Me voy a dejar en la posición en la que estaba. Ahí está. Si estuviera algo así. Voy a suponer que estuviera aquí así. Aquí así la figura. Ay, no, me equivoqué. Que estuviera con este. Aquí así. Bueno, algo así. Que estuviera así volteada, ¿no? O en otra posición. Al final te va a salir el punto, suponiendo que tuviéramos ahora este plano cartesiano, que lo tuviéramos de esta manera, así, que tuviéramos así la figura, ¿no? Un supuesto. Va a quedar en la misma posición el centroide, pero obviamente los resultados te van a dar magnitudes distintas, ¿no? Te va a dar X no sé cuánto, debido a la posición ahora de la geometría. La Y te va a dar también una posición, un valor, vamos a poner aquí, A. La Y te va a dar un valor de menos B. Pero analizando la figura vas a decir, no, pues sí queda exactamente en el mismo punto, nada más que sí me da obviamente diferentes magnitudes por la posición del plano cartesiano. Pero sí, sin importar cómo pongas la figura en la posición del plano cartesiano, siempre te va a quedar en el mismo lugar con respecto a una figura de referencia. Por decir aquí el círculo, dices, pues va a quedar abajito del círculo y un poquito al lado. Ahí siempre va a quedar ese punto sin importar dónde coloques ya sea tu plano de referencia, tu plano cartesiano de referencia o la posición en la que pongas tu círculo. Porque si observas las tablas, sí, los valores principales pues son las áreas obviamente y la posición de los centroides, pero esa posición de los centroides con respecto a la posición de la figura o del plano cartesiano pues se van a modificar en positivos, negativos o como tal van a modificar su magnitud con respecto al plano cartesiano, a la posición de la figura, pero siempre te van a dar la misma posición del punto, siempre. Obviamente, repito, te van a dar diferentes magnitudes del centroide X mayúscula y Y mayúscula, pero ya posteriormente analizando la posición del punto y comparándola con el punto de una posición determinada va a estar siempre en el mismo punto, ¿sí? No sé si aclaré tu pregunta. Sí. Ok. No sé si tengan alguna otra pregunta, muchachos. Quería resolver otro ejercicio, pero creo que sí nos extendimos en este. Ya será para el día miércoles que resolvamos este. Ahorita ya en la plataforma tienen uno para que lo resuelvan. Tienen hasta la 1:30 del día de mañana para resolverlo. O bueno, después de las 12 de hoy tienen una hora más para resolverlo. Está sencillo, de hecho es este que ahorita les voy a mostrar. Creo que sí es este. Aquí nada más recuerden la posición del centroide de este semicírculo. Aquí pueden trazar el cuadro. Pueden trazar el cuadro. No olviden tener un signo negativo para el cuadro. Ahí está. Sacan primero la del sólido, que es el semicírculo. Ya teniendo el centroide del semicírculo, el área y todos los datos que hay que complementar. Sacan la del rectángulo, aquí vean la posición del plano cartesiano, entonces la posición del centroide del
rectángulo va a tener valores negativos con respecto a la distancia en dirección de X, ¿sale? Porque aquí va a estar el 0, ¿sí? Entonces ahí hay que respetar nada más esa posición del plano cartesiano, el centroide del semicírculo va a estar ubicado en este punto, ¿sí? ¿Cómo era la ecuación? Se me olvidó. 3 por el radio entre 4pi, o era 4 por el radio, era 4 por el radio. Aquí está. Ajá, 4 radios sobre 3pi, exacto. Esta que está aquí. Es que ya como que se está trabando el video de esto. Pero vaya, ahí es la idea también utilizar las tablas que les acabo de mostrar. Ahorita les cargo esta presentación para que tengan ahí las tablas. De todas maneras, esas tablas las pueden encontrar en cualquier libro de estática. En cualquier libro de estática, ya sea al inicio, al final, o ahí buscan tablas de centroides, se los van a dar cualquier libro de estática. Ya cuando lleven mecánica de materiales, vamos a ver cómo se calculan los momentos de inercia, pero esos momentos de inercia también ya están establecidos para ciertas geometrías, pero vaya, ya en el momento que lleven esa asignatura, pues se van a dar cuenta. Bien, no sé si tengan alguna otra duda o comentario, muchachos, voy con respecto a este tema para parar el video. No, profe. Ok, entonces paro el video para que lo puedan consultar.